medios ordinarios de gracia. Estamos hablando de la oración. Estamos viendo cómo las escrituras nos van mostrando una forma sencilla de mantener nuestra espiritualidad y cómo plantea la forma de hacerlo. Es decir, Dios mismo nos da el camino, nos lleva al camino de la verdad, nos lleva al camino de mostrarnos cuál es el rumbo y de cómo hacer las cosas. A veces uno, de alguna manera, quisiera inventarse cosas nuevas, pero el Señor ya nos dio lo suficiente, ya nos dijo lo que necesitábamos y lo que necesitamos es lo necesario para nuestra vida espiritual. Entonces estuvimos hablando bastante de la oración, pero hoy vamos a hablar también, pero de la oración corporativa. Bueno, estuvimos hablando la semana anterior de cómo el apóstol Pablo dice que le quite ese aguijón y que el Señor no se lo quita, sino que le dice bástate mi gracia. Es decir, parece que tenía una enfermedad y Dios no le quitó esa enfermedad, sino que él tenía que seguir con esa enfermedad, pero que el problema no era la enfermedad, ¿no? Entonces, ¿el problema cuál era entonces? Pues el problema básicamente era que Dios estaba formando el carácter en él. Nosotros a veces vemos y nos centramos en el problema, pero muchas veces el problema realmente no es el problema, sino lo que Dios está obrando de manera especial en el corazón de las personas. Ese es el sentido, ¿no? Entonces, vamos a entrar ahora a decir algunas cosas de la oración corporativa. Hablamos todo este tiempo de orar como individuos, que es algo que es correcto, pero no único, no único. Oramos como individuos, pero también debemos orar corporativamente. ¿Sí? Es decir, debemos orar con los hermanos de la congregación. La oración corporativa es vital para el sostenimiento de una iglesia. La oración corporativa. La iglesia primitiva oraba como un cuerpo. Y en las escrituras se revelan que las congregaciones oraban juntas, unidos en las cosas que necesitaban recuperar. No solamente oraban durante la predicación, no solamente oraban en algún momento pues, del culto, ¿sí? O por la predicación de la palabra, sino que ellos oraban regularmente en el transcurso pues, del culto y también seguramente cuando se encontraban aparte del culto dominical. ¿Cuál es el punto? Que la iglesia debe orar junta. Ese es un medio de gracia, un medio de gracia. Por eso hacemos lo de los miércoles, por eso buscamos ese espacio. Entonces, hermano, si usted tiene el tiempo, o sea, no tienen que cumplir un horario, pues ahí está el espacio para la oración por corporativa. Hermanos, hay una situación real. La Biblia nos enseña de la oración corporativa, es decir, la oración entre hermanos, de una manera sencilla por las necesidades unos de los otros. Pero la realidad es que es lo que menos llama la atención. ¿No han notado ustedes? Es decir, usted llega y dice, y no está mal, ¿no? Vamos a hacer un curso de, no sé, de escatología, vamos a hablar del anticristo y vamos a hablar de quién es el anticristo y quién es la religión falsa. Vamos a hablar de los tres seis
a ver si los 3-6 es, si la marca de la bestia es la vacuna, y le aseguro que la iglesia se llena. Esas cosas llaman la atención muchísimo. La gente le encanta saber cosas así. Si usted le dice, vamos a ver cuál es la vacuna, si la marca de la bestia es la vacuna, uy, ¿será que sí es la vacuna? No, eso, no dicho, todo el mundo está en esos temas muy deseosos de saber temas así sobrenaturales, específicos, unas cosas raras. Si decimos en la iglesia que vamos a hacer una actividad similar a esa, que vamos a dar una enseñanza, unos temas sobre eso, pues seguramente, y no necesariamente es algo negativo, pues tendrá mucha concurrencia. Pero si decimos vamos a orar, no tiene tanta concurrencia. Y es algo que es particular, porque uno siente que ora en la casa solo y que no va a recibir algo en la iglesia. ¿Me hago entender? Es decir, hermanos, vamos a tener tiempo de oración. Bueno, yo puedo orar acá. Pero va a pasar algo, van a hablar de algo raro, especial. No, vamos a tener tiempo de oración solamente. No, pues yo puedo orar desde acá. No ve algo así especial, particular en la oración corporativa. No se ve de esa manera. Y las escrituras nos hablan de eso. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 4:16. 14:16, perdón. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 16. Primera de Corintios 14, 16. Si quiere algún hermano leerlo, puede hacer. Listo. Porque Primera de Corintios 14, 16, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá en la misma porción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. 1 Corintios 14, 16. Sí, Bien. Primera Corintios 14, 16. ¿Era otro? Sí, 1 Corintios 14, 16. El 17 también. 16 y 17, sí, creo que es 16 y 17. Creo que, hermana, es que estoy... 17. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Un segundo, hermana, que es que tengo un problema con internet y todo lo tengo con Listo, internet. pastor. Así, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que ha dicho, porque tú la verdad de bien das gracias, pero el otro no es edificado. Entonces, las escrituras nos dicen, en 1 Corintios 14, 16, el contexto aquí es una corrección del apóstol Pablo en relación a la adoración corporativa de la iglesia. Y se refiere específicamente en 1 Corintios 14 al entendimiento del lenguaje de las oraciones dentro de la asamblea. Más adelante vamos a hablar de los dones y todo eso en otros temas que tenemos para aprovechar este espacio de los jueves. Y no va a ser el tema que vamos a hablar hoy, sino que simplemente estoy hablando del contexto. Entonces se refiere a que sea claro el lenguaje de las oraciones dentro de la asamblea. De otra manera, si bendices, ¿cierto? Solo en el Espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias del que ocupa un lugar del que no tiene ese don? Puesto que no sabe lo que dice. ¿Cómo dirá el amén a tu acción de gracias? ¿Qué significa la palabra amén? Significa que así sea, o verdaderamente así.
Cuando nos reunimos en la iglesia, cuando nos reunimos para orar, una de las mejores cosas que podemos hacer es escuchar con nuestros oídos y orar en nuestras mentes con la persona que está haciendo sus peticiones, o los que vamos, pues, por petición de las personas que hablan, o cuando oramos varios, para expresar las oraciones. Entonces, si estamos orando por el hermano tal, el hermano tal, el hermano tal, entonces nuestra mente va en esa sintonía de las oraciones por los hermanos y por las circunstancias. Y decimos amén, porque comprendemos la oración que se está dando, porque los hermanos están haciendo peticiones para buscar glorificar a Dios, y decimos amén. ¿Qué quiere decir? Que estamos en mutuo acuerdo y que estamos en el mismo sentir, buscando que se haga realidad esa petición de oración, y que estamos apoyando esta circunstancia. ¿Me explico? Llegamos y nos reunimos, oramos por esta y esta necesidad. A veces lo hago solo, a un hermano lo hace solo, o a veces lo hacen 2 o 3, dependiendo de las situaciones y del contexto y de la facilidad, ¿no? Cuando estábamos en la iglesia y lo hacíamos todo escribiendo, entonces a veces era complicado por la cuestión de escribir, y entonces se alargaba. Entonces ahora lo hacemos por medio del WhatsApp, entonces ya más claro, porque los hermanos llegan con su petición ya. Por ejemplo, el hermano Fernando, los hermanos que están el domingo en la tarde, pues están haciendo una oración que ya ha sido puesta, se puede leer claramente. Entonces, cuando estamos orando, estamos siguiendo esa oración. Entonces, oramos por el hermano tal que tiene esta circunstancia de enfermedad. Mi mente está siguiendo esa oración y está apoyando esa oración. Y este hermano está en esta circunstancia y oramos para que Dios obre en su carácter de acuerdo a su santa voluntad. Y estamos orando corporativamente por una situación, estamos apoyándonos y decimos amén, que así sea, que Dios obre, que realmente se manifieste el poder de Dios en esta situación. Eso demuestra no solo la utilidad de la oración, sino también de que la oración es un medio de gracia que el Señor ha dado a su iglesia. Pero no solamente es un medio para los creyentes individualmente, sino que también es un medio que se extiende a los creyentes como cuerpo reunido, donde se pueden sobrellevar las cargas los unos de los otros. No podemos, queridos hermanos, suplir ciertas circunstancias, ciertas necesidades, ciertas cosas. No somos médicos para de pronto suplir las necesidades médicas, o algunos son médicos y pueden orientar, pero no somos, o no tenemos una estructura médica. No somos un banco para dar créditos y resolver situaciones económicas. No tenemos esas capacidades, pero lo que sí somos es una iglesia local que debe tener una oración corporativa, que deben orar o debemos orar los unos por los otros. ¿Para qué? Para fortalecernos en medio de estas aflicciones y de en medio de las circunstancias diarias que se presentan. Podemos acercarnos al trono de la gracia, como dice Hebreos, pero es necesario que participemos como congregación, como iglesia de Cristo. No es algo que nosotros debamos hacer separadamente. Esto no funciona así, queridos hermanos. La iglesia del Señor no funciona como personas independientes, sino que la independencia es lo que el Satanás provocó a Eva en el huerto del Edén y a Adán. Porque Dios sabe, pero es que, mira, tú realmente no necesitas de Dios. Dios te dice esto es porque Dios sabe que tú serías como Dios, pero tú no necesitas de Dios. O sea, la independencia siempre
va a ser el criterio satánico, ser independientes de lo que es santo y correcto. Para que una iglesia sobreviva, para que la iglesia de Dios se mantenga, queridos hermanos, es necesario tener claro la importancia de la oración corporativa. Dios nos invita a que oremos juntos constantemente como congregación y que dejemos a un lado tanto egoísmo de nuestra alma, porque esa es una de las características de la oración corporativa, sale de nosotros. Hermano Helber, si es tan importante la oración corporativa, ¿por qué tan pocos la aprovechan? Porque somos egoístas. Somos egoístas. Y la oración nos saca de nosotros mismos. Es decir, uno siempre quiere estar recibiendo. Y sentarse a orar por los hermanos es dar. Es salir de uno mismo y pensar en la necesidad del otro. Y aunque ustedes no lo crean, es de las cosas que más cuestan. Ustedes cuando tienen una conversación con una persona y que está centrada en sí misma, la mayoría de las veces está contando sobre sí. Y si usted le va a contar algo, dice, sí, bueno, cuenta tú también, pero como para que cuente y como cumplir con ese de que yo no hable tanto y que cuente algo usted y uno empieza a contar, sí, es que a mí también me pasó la otra vez, o sea, siempre está centrado en qué, en uno mismo. Eso somos muy egoístas y siempre estamos centrados en nosotros mismos, en mis deseos, en mis anhelos, en mis sueños, en lo que yo creo. ¿Qué pasa en la oración corporativa? Nos desacomoda terriblemente, hermanos, nos desacomoda. La oración corporativa es un sometimiento a la carne. Por eso, en cualquier iglesia que usted vaya, es donde menos va gente. Hay una iglesia de un hermano de República Dominicana, que es una iglesia muy grande, que dan como, yo creo que asisten más o menos 500, 600, de 600 a 800 personas al culto dominical. Y a la oración van de 70 a 80. Es decir, es un porcentaje muy pequeño. ¿Por qué? Porque nos cuesta eso, hermanos. Pero también el trabajo, sí. También seguramente habrá muchas otras cosas. Pero la realidad es que de las cosas que más cuestan es orar por otros y no ir a un lugar a sentirme beneficiado. ¿Uno para qué va a la iglesia el domingo? Pues porque es un cristiano, porque Dios está orando, porque Dios está alentando nuestros corazones y vamos a recibir palabra. Es un compromiso y es un acto de obediencia. ¿Usted por qué va a trabajar? Pues porque usted va a recibir allí un sueldo. ¿Usted por qué va al cine? Porque se va a entretener. Pero ¿para qué iría usted al culto de oración corporativa? Pues usted va a escuchar los problemas de otros y a orar por ellos. Si hay algo en la vida que nos saca del egoísmo, es la oración corporativa. ¿Cómo la ven, hermanos? Es decir, usted puede darle a los pobres plata y sigue siendo egoísta. Usted puede ver a un necesitado y decirle, mire, tome esto para que almuerzo, y no necesariamente eso lo hace un hombre no egoísta o una mujer no egoísta. Usted puede mostrarse generoso en muchas circunstancias, pero lo que realmente es de manera correcta que se demuestre el amor hacia el otro, es la espiritualidad de la oración corporativa, porque usted se va sentando y usted toma estas peticiones y usted empieza a seguir. Y usted empieza a orar por un primo que no conoce. Usted empieza a orar por una necesidad de alguien que tal vez nunca ha visto por allá, del tío que tiene cáncer, del familiar que está en una situación de una cárcel, de las deudas de otra persona que de pronto tiene que salir, de la salvación de unos hijos que usted tampoco tal vez no conozca. Pero si usted lo hace con fervor en su mente, está apoyando y está saliendo de sí, es decir,
de su egoísmo. Por eso es que Dios es sabio. Y por eso es que es tan complicada la oración corporativa. Porque es algo que nos cuesta. Porque es algo que no es fácil para nuestra carne. Hay cosas que son más fáciles. Todo lo espiritual es complejo. Eso es verdad. Todo lo espiritual no es fácil de manejar. Todas las cosas que Dios determinó en su palabra y leer las escrituras, someternos ante las cosas de Dios, no son fáciles. Pero hay cosas que son más difíciles que otras. Orar por nuestras propias necesidades ya es difícil. Sentarnos a orar ya es difícil. Ahora imagínense orar por las circunstancias de otros. Eso ya es una situación compleja. Vamos a mirar Hechos 2, versículo 42, perdón. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Esas oraciones eran eso. Eran oraciones corporativas. Esa era su caminar diario. Era su constancia. Era orar juntos. Vamos a otro texto. Hechos 12:5. Si alguien quiere leer. Hechos capítulo 12, versículo 5. Dice, pastor dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por Dios por él. Oración a Dios por él. Muy bien. Entonces, ¿qué hacía la iglesia? Pues orar. Se reunían juntos a orar. Era el punto. Orar y orar y orar. Vamos a ver, seguimos en Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 4. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Aquí vemos entonces la iglesia orando, unida, juntos. ¿Para qué? Pues para que la gloria de Dios se manifieste, el poder del Espíritu Santo manifestado en toda situación. Es la iglesia junta orando, no solamente a nivel personal, que ya hablamos todo eso, sino también a particular. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Es una manifestación de la oración corporativa. Es un patrón apostólico que debemos seguir, que nos demuestra la utilidad de la oración como medio de gracia. Los creyentes, tanto de forma individual como lo vimos, pero también reunidos. Los ejercicios de gracia que Dios coloca en las Escrituras son para nuestro bien, hermanos. Y esto es especial. La oración corporativa es especial. Nos saca de nuestra comodidad, nos saca de nuestro egoísmo y nos lleva a amar al hermano sin ni siquiera conocerlo. ¿Ven? Aunque no es fácil, se los digo, no es fácil. Tanto, y tampoco es fácil orar por la gente. A veces la gente no quiere que oren porque uno ore por ellos, porque les da pena poner peticiones. Hay personas que da pena poner peticiones. No, pero si yo les digo que estoy mal, ¿qué van a pensar de mí?
Si yo digo, no, oren porque estoy sin empleo, van a pensar que yo soy un desempleado. Si yo digo, oren porque soy de mal genio, van a decir que yo soy un tipo iracundo, ¿no? O sea, me da pena. Sí. O sea, si digo, oren por crecimiento espiritual, dirán que estoy en la peor de las situaciones espiritualmente. Entonces, no es fácil porque nosotros nos cuesta también. Nos cuesta pedir que oren por nosotros y nos cuesta además orar por otros, juntas cosas. Como ustedes han recibido en su mayoría un mensaje mío de vez en cuando, diciéndoles, hermanos, si hay algo en lo que pueda orar, por favor díganmelo. Y cuando ustedes me ponen sus peticiones en el transcurso de los días, yo aparto un espacio, dejo que pase un tiempo, de manera que vengan todas las peticiones y paso y me dedico a orar por cada una de esas peticiones, por cada una de esas. Y es un ejercicio espiritual. ¿Por qué? Porque me hace bien a mi alma, me saca de mi egoísmo y respaldo la circunstancia de mi hermano. Ahora, eso también se tiene que hacer de otra manera. En la iglesia, por ejemplo, hay situaciones de consejería, situaciones que algunas hermanas tienen que llevar cargas pesadas y se ha podido organizar un pequeñito grupo para que algunas hermanas oren de situaciones de mucha confianza, de cosas delicadas que de pronto no sean de situación pública, que alguien quisiera que se orara por esa situación, pero que no se hiciera público, que es algo muy grave, pero que se quisiera orar. Entonces se buscó también esos espacios con personas de pronto de mucha reserva, muy reservadas, y que están muy relacionadas con las personas que tienen confianza para que estén orando también por ese tipo de situaciones. En la iglesia hay eso. Nosotros, Dios mediante, con los hermanos diáconos, vamos a también sacar un espacio para tener una oración por ese tipo de situaciones. No situaciones que de pronto, por ejemplo, el hermano Franklin, que tiene lo de Liberando a los Cautivos, que también da consejerías, en mi caso, y se presentan situaciones que la gente pues obviamente no quisiera que fuesen públicas, pero no por eso no se puede dejar de orar. ¿Sí me hago entender, hermanos? O sea, uno entiende que hay situaciones que no quisiera que la gente supiera, una situación de un hijo, una situación de económica, una situación, no sé, muchas situaciones que uno quisiera que no se enteraran porque de pronto traen vergüenza. Pero, hermanos, el hecho de que sea una cosa vergonzosa no puede ser una excusa para no orar corporativamente por eso. Como iglesia debemos orar por ese tipo de cosas. Y tenemos que sacar el espacio para poder orar por ellas, aunque sean cosas incómodas. Eso es lo que nos manda el Señor a hacer. Si ustedes miran en mis peticiones que leen los hermanos de los domingos, yo pongo mis peticiones normales por salvación de mis hijos. ¿Cómo así? Luego es que sus hijos ya por ser hijos del pastor ya no nacen salvos. No, no, necesitan arrepentirse, llegar a la gracia, necesitan conocer del Señor. Yo estoy en el mismo nivel que cualquiera de ustedes con hijos, hermanos, igualito. No hay nada especial en mí, el mismo nivel. Y también, si ustedes han visto mis peticiones, yo oro para ser un mejor esposo. Ay, ¿cómo así? Pero ¿cómo así si ya debería ser una maravilla? No, soy frágil, débil, necesito oración. También pongo en mis peticiones crecimiento espiritual. Por favor, oren por mi crecimiento espiritual. He puesto en mis peticiones, oren porque soy débil, porque soy frágil, porque no tengo fuerza, porque necesito fortaleza en medio de estas circunstancias para guiar la iglesia del Señor. Todo esto es una peticiones que se tienen que hacer constantemente porque eso es la oración corporativa. Nos podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, como dice Hebreos 4, y recibiremos misericordia, y hallaremos misericordia y hallaremos ayuda oportuna. En las Escrituras, queridos hermanos, se nos anima a orar por medio de Cristo, conforme a la voluntad de Dios, como ya lo estudiamos.
Y cuando no conocemos su voluntad, pues nuestras oraciones tienen que ser, hágase tu voluntad. Hablando, como ya lo estudiamos, de la voluntad decretiva de Dios, ¿no? No la voluntad preceptiva, es decir, el decreto o en su plan eterno, pues a veces no conocemos ciertas circunstancias o muchísimas circunstancias. Entonces tenemos que orar, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Pero en lo que sí conocemos, tenemos que decirle, Señor, santifícame. Señor, no me dejes caer en esa tentación. Señor, fortaléceme. Señor, ayúdame a orar corporativamente, buscar tener oración en la iglesia local con los hermanos, tener tiempo de oración para que los hermanos intercedan también por mis debilidades. Ese es el medio que Dios utiliza, la oración. Y la oración es un canal de gracia. Podemos acercarnos entonces a la oración. Eso es lo que hacemos y reflexionar en ese medio de gracia tan hermoso que Dios ha determinado. Vamos a leer Proverbios, capítulo 8, versículos 34 y 35. Alguien que por favor lo lea. Proverbios, capítulo 8, versículos 34 y 35. Proverbios 8, 34 y 35. Bueno, Proverbios 8, del 34 al 35. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Tremendo, ¿no? Tremendo texto. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando las puertas día a día al trono de su gracia, aguardando los postes de mi entrada. Eso, obviamente, es lo que tenemos ahora. Esa bendición de acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Anhelar entrar en las puertas del Señor, de su palabra, de estar ahí, reconociendo que no sabemos orar, pero que tenemos que abrir las escrituras y velar y estar ahí buscando constantemente que el Señor obre en nuestros corazones para que Él haga su voluntad revelada. Cuando llegamos a los cielos nuevos y a las tierras nuevas, encontraremos entonces esa majestuosidad clara de lo que es el poder y la gracia de Dios más allá. Pero también veremos el significado tan especial que teníamos y que poco aprovechamos de esa fuente de gracia que es la oración. Porque la oración fortalece nuestra fe. La oración nos hace una iglesia compacta, nos hace una iglesia fuerte. Todo lo que pedamos en oración nos afirma, nos concede, nos da esperanza. La oración es un medio especial, como ya hemos estudiado, y hace que nuestra fe y nuestra confianza en el Señor crezcan. La oración es un medio bendito para alimentarnos, para alimentar a los santos, mientras en todo este proceso del camino en gloria. Si no oramos individualmente y si no oramos corporativamente, estamos perdiendo una gran bendición como creyentes y siempre tenemos una vida débil. La oración, asistir a los tiempos de oración en las tardes el domingo, que lo hacemos por Zoom, de hecho, es algo muy fácil. Y los miércoles, ahora que tenemos la oportunidad en la mañana, especialmente obviamente las personas que no trabajan, y en el culto público, que lo hacemos, teniendo la oración por el culto, teniendo la oración por la confesión de pecado. Todo eso, queridos hermanos, es el resultado de ¿qué? De lo que Dios ha obrado, y es una bendición hacerlo. Pero la carne no quiere que oremos. No es nuestro deseo natural. Y necesitamos hacer el esfuerzo, queridos hermanos.
No importa manifestar nuestras debilidades a los hermanos en la congregación. No importa pedir porque somos débiles, porque necesitamos apoyo. ¿A quién creen ustedes que, a quién hay que demostrarle algo, hermanos? ¿A quién hay que demostrarle? Si nosotros venimos de la torpeza, del pecado y de la miserableza, hermanos. Miren, alguien me decía, pastor, es que yo nos ve virtualmente y se comunicó conmigo. Y decía, hermano, yo he escuchado sus predicaciones y usted habla pues del pecado y habla de lo que somos. Y yo, claro, ¿y lo crees? Y yo, sí, yo lo creo. Yo creo que he pecado contra Dios y he hecho lo malo y no hay ninguna gracia en mí. Y yo, bien, así es. ¿Cuál es el problema? Pues que lo manifesté en la iglesia y me están viendo hablar raro. Como que me están viendo como que, uy, o sea, que qué tipo de cosa habrá hecho. ¿Será que mató a alguien? O sea, qué cosa tan grave tuvo que haber hecho para decir que es un pobre pecador. Esa es la concepción de muchas personas, queridos hermanos, y por eso es que uno trata de guardar una reputación. Pero nuestra reputación está en Cristo. Y es lo que es en Él. ¿Sí me hago entender? No somos más que esa gracia. Yo no soy nada más que esa gracia. Como padre, como esposo, soy débil y no soy más que la gracia del Señor, porque lo que soy es un vil pecador. No maté, no robé, no hice cosas que de pronto las personas podrían ver como graves, pero me siento como el peor de los asesinos cuando vengo a los pies de Cristo y veo su santidad. Pero también encuentro consuelo en la gracia salvadora del Dios que perdona. Entonces, queridos hermanos, ¿a quién queremos impresionar? Si yo digo, hermanos, oren por mí que soy débil. Uy, el pastor, sí. Pero ¿a quién queremos impresionar? ¿A quién? ¿A quién quiero impresionar? ¿A ustedes, hermanos? Yo no quiero impresionarlos a ustedes, no. ¿Para qué? Ustedes son pecadores igual que yo, no. O sea, yo quiero humillarme. Y la oración es una forma de humillación. Y cuando les pido que oren, cuando les pido que quiero orar por ustedes, pues no es para investigarles la vida, es porque quisiera saber qué debilidades hay para acompañarlos en la oración. Pero si alguien dice, no, yo no necesito que oren por mí, ¿qué estará pasando en ese corazón? ¿Qué está pasando en un corazón que no tiene interés por una oración corporativa? Que no tiene interés por otros hermanos que le apoyen en oración. ¿Será que está cayendo en la misma trampa que Satanás planteó a Eva de ser independiente de Dios? ¿Será que está cayendo en las mentiras de este mundo? Porque lo único que nos afirma como congregación es la cruz de Cristo, no nuestra buena reputación. Y a esa cruz es a lo que le debemos. Y en esa cruz, por esa cruz, es que nos acercamos al trono de gracia. Y si hay muchos que oran por mí, les agradezco. De verdad, les agradezco. Oren, oren. Necesito que muchos oren. Y si alguien me escribe a mí y me dice, había un hermano que lo hacía constantemente, que era el hermano Libardo que murió, que me llamaba constantemente y me decía, pastor, ¿por qué quiere que ore? Y yo le decía, porque a veces me deprimo, porque a veces estoy triste. Gracias, hermano Libardo. Y no entraba más a charlar. No entraba a preguntarme, pero ¿por qué triste? ¿Qué pasó? ¿Quién lo está molestando? ¿Qué es? No, nada. Listo, hermano, chao. Sigan sus cosas. Y ya. No necesitaba saber más. No es una cuestión de chismosear ni nada. El pastor dijo que a veces se ponía triste, listo, ya ahora voy a orar por eso. Chao, hermano. Y listo. Necesito la oración de los santos. Los santos necesitamos unos a otros. Por eso oro para que el Señor un día permita que el culto de oración sea muy recurrente y que lo veamos como una prioridad y que veamos que necesitamos salir de nuestro egoísmo y orar por los otros, aunque no los conozcamos, aunque no sepamos quiénes son, pero que oremos por los otros.
Bien, hermanos, ¿cómo ven la cosa?